países democráticos se dotan de una cultura que no es un jardín, es un erial, es un campo de batalla, es un sitio donde se solucionan muchos problemas o se plantean muchos problemas. En España no. Una de las señas de identidad básicas de la cultura española desde el siglo XVI es la existencia de una cultura oficial y una cultura real, ¿no? Por primera vez en siglos solamente hay una cultura, que es la oficial. Es una cultura hegemónica que incluso logra transmitir la idea de que la cultura que no tenga estas funciones y esas características no es cultura. Es marginalidad, textos rabiosos, textos desestabilizadores, textos, música, películas, lo que quiera, artículos, cualquier producto. Son productos marginales que no pueden jugar en primera división. Para adquirir un producto cultural, incluso para leerlo o para observarlo, es básico reconocerlo como cultura. Si creas un marco cultural en el que fuera de él no se identifiquen los productos con cultura, ya lo has hecho. Y esto es lo que pasó. Cantidad de productos que no llegaban a publicarse por su baja calidad, que su baja calidad simplemente es su distanciamiento con la idea de cultura. El Estado en la cultura de transición tiene dos fórmulas de control básicos. Uno es el dinero, la subvención. Se paga lo que satisface al cliente. El cliente es el Estado, pues satisfacen unas cosas que no satisfacen a todo el mundo y que tienen una función. El otro sistema de control, que es muy importante, es absolutamente cultural, es el honor. Dar honor a autores, a creadores, a intelectuales, a periodistas, reconocerlos. España es el país con más premios nacionales. E incluso una cosa terrible es el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Periodismo Cultural, por citar dos originalidades. Luego están las autonomías, que también crean sus honores, y luego están los ayuntamientos que crean sus honores. Esta es una manera de crear canon y también de crear el marco cultural. La cohesión social es fundamental. No hay ninguna sociedad que pueda subsistir sin cohesión social. Pero en otros países o en otras sociedades la cohesión se confía a cosas que no son la cultura. Se confían a la economía, se confían al pacto social, se confían al derecho, se confían a la discusión ciudadana, ¿no? Aquí se ha confiado a la cultura. La cultura es la que se ha encargado de explicar que había cohesión, no la economía, no la realidad. Y esto yo creo que es único, es único. Corea del Norte quizás se parece, pero es otro concepto, ¿no? Pero es único que la agenda de la realidad, los límites de lo posible, estén vertebrados por una cultura que a su vez verticalmente está muy relacionada con el Estado. Yo supongo que la explicación de esto es el miedo. Yo creo que el miedo y fantasías sexuales de la política española. Una fantasía española es una fantasía, es la estabilidad. De hecho, yo creo que el proceso de transición se puede leer más como un proceso de democratización de un país, un proceso de estabilización de un país. La gente que no teníamos la idea en aquel momento nunca entenderemos por qué la izquierda dio tanto a cambio de tan poco. Era un intento de golpe de Estado, el 23F. Con la información vertida sobre el tema, en aquel preciso momento, como mínimo, podrían haber habido críticas a la monarquía. Pues no las hubo, en 24 horas desapareció cualquier crítica anterior. La monarquía no es en aquel momento al menos no era una institución asentada en España, yo creo que ahora tampoco. Pues en 24 horas se crea un cojín cultural que viene a reclamar estabilidad y viene a poner al rey como unidad garante y democrática frente a la desestabilización, ¿no? El gran género periodístico de estos 35 años es el periodismo de declaraciones. Ha muerto el reportaje, ha muerto la investigación, solamente se han producido declaraciones. La última etapa de la cultura de transición, la penúltima diría yo, es gloriosa, vamos, es cuando el PP en su primera legislatura llega a hacer acuerdos con algún think tank republicano para intercambiar lenguaje.
Esto apareció como un breve en la prensa y quedó como una payasada, ¿no? Pero no ha sido una payasada. En Estados Unidos, la nueva derecha, desde los 70 de Reagan, invirtió una cantidad de dinero asombrosa en crear un nuevo lenguaje. Un lenguaje, si me fuerzas, muy libertario, muy fundamentado en conceptos como libertad. La libertad es la gran palabra del Partido Republicano en USA, ¿no? Pues en la segunda legislatura, este proyecto que costó 20 y pico años a los republicanos y una cantidad de pasta a los republicanos americanos, se importa con total éxito por parte del PP. Y es el lenguaje de la legislatura, es el lenguaje de libertad cada 5 segundos, constitución, unidad de todos los demócratas, constitución, democracia, bla, bla, bla. Un lenguaje con el cual se consiguen cerrar 2 diarios, por ejemplo, o 3, ya he perdido la cuenta. Se consigue eliminar partidos políticos y se consigue pues crear una hegemonía en la sociedad bestia. No sé si os acordáis, pero antes del 11M, por ejemplo, había discursos del PP que te demostraban que el PSOE era ETA. Por poner un ejemplo, todo oxigenaba ETA, todo estaba muy bien dirigido. El 11M es un caso único también en el mundo. Consiste culturalmente en lo siguiente: se producen unas bombas a la primera hora de la mañana, a las 12 del mediodía los corresponsales extranjeros están hablando con normalidad de lo que ha pasado y apuntando ya a lo que ha pasado, y sin embargo en España durante 3 días no existe información al respecto. Es más, la única información que existe es la que facilita el gobierno. Hay la originalidad de que el gobierno hizo llamadas telefónicas a directores y a corresponsales, pero por ejemplo los corresponsales, usuarios de otra cultura, no le dieron ningún crédito al gobierno, le dieron más crédito a la realidad. En cambio, los directores, pues, por motivos culturales, por su idea de cultura, dieron la razón al gobierno. No puedes desacreditar un gobierno, no puedes desestabilizar. Con esta cultura no puedes desestabilizar, no puedes contrainformar. Esta cultura tan fuerte, tan estatal, tan vertical y tan proveedora de cohesión y tal, pues desaparece cuando se revela inútil en algún momento. La primera inutilidad quizás fue el 11M, cuando se descubrió que con esta cultura el Estado podía mentir muy bien, durante 3 días, además, que esto es inusitado, 3 días separados del resto del mundo. Esto es muy fuerte en el sentido de la calidad de la fuerza. Ilustra una cultura absolutamente envolvente, fuerte, capaz de hacer un telón de acero. Este es un primer fracaso. Hay otros jalones. Amador Fernández Sabater ha señalado varios, la ley Sinde, movimientos pro vivienda, pero otro momento básico en el que ves el desnudo de esta cultura es el 15M. Cuando nace el 15M se ensayaron varias palabras en los medios, insisto, en los medios que no están dominados por el doctor no, sino que comparten una cultura. Esto es muy importante saberlo. Ensayaron, que yo recuerde, con la palabra radicales, la palabra antisistemas. No pudieron colar violentos. Si hubieran colado, el 15M desaparece de la posibilidad, pero muy rápido. Y finalmente se adoptó el concepto indignados, ¿no? Es un concepto fácil, no es una autodefinición del movimiento, sino que fue una definición de los medios. Pues bien, el momento de elegir indignados significa que no has podido elegir palabra, no has podido poner ni radicales, ni antisistema, ni violentos, ¿no? Y ya estás jugando en Orsay. Durante un mes no hubo descripción de lo que pasaba en Sol y en Cataluña, pero ni lo más básico, ni qué comía la gente, cómo dormía. No había capacidad cultural de hacerlo, porque salía del patrón de descripción. Tienes una cultura que solo describe cohesión y ataques a la cohesión. El hecho mismo de empezar a hacer descripciones de calidad fue su primer fin, porque no estaba describiendo cohesión, no estaba describiendo una cultura vertical, no estaba describiendo un gobierno que lo hacía muy bien, sino estaba describiendo un fracaso social absoluto y político. Desde que hay recortes, por ejemplo, la palabra democracia y constitución ha desaparecido del lenguaje político. Ningún gobierno se atreve a utilizar democracia y constitución para explicar lo que está haciendo. Lo cual no creo que signifique una depuración de la conciencia por parte de los gobiernos, ¿no? Sino que creo que significa que verdaderamente ya no confían en la herramienta que crearon.
ya no disponen de una cultura vertical para explicar violaciones de la Constitución, por ejemplo. En el primer artículo de la Constitución y el 9.2 se dibuja y se garantiza el estado del bienestar como una zona importante de la democracia. El Estado que gasta más dinero en cultura en el mundo, así como suena, el hecho de que no pueda pagar esa cultura cohesionadora, desproblematizadora, yo lo encuentro una noticia, la mejor noticia que he escuchado en 35 años. De pronto no hay dinero para pagar una cultura no problemática. O sea, toda la cultura que nace por nuestro riesgo económico, vital, personal, y ya solamente por eso es desestabilizadora. Yo creo que ya el monopolio de los medios ha desaparecido absolutamente, pero absolutamente. Hay personas que ni siquiera abren la web de un diario. Reciben lo que tienen que recibir por Twitter o por donde sea, ¿no? Pero ya no hay monopolio de los medios en ese sentido. Yo lo que estoy detectando ahora es más verticalismo, pero más transparente. Hay portadas en Madrid de La Razón o el otro socio, la ABC, que son delirantes, pero ya no están amparadas en una cultura. Ya son opciones de empresa, opciones de quien paga. Si una empresa quiere mentir, lo va a hacer directamente y sin lazos culturales, sin un lazo que quede bonito, ¿no? La cultura no es un jardín, es un centro de enfrentamiento donde se formulan cosas muy importantes de la realidad. Estéticas, ideológicas, de todo tipo. Y estamos yendo hacia allá. Vamos al combate cultural, que esto es bueno. Es bueno. Es lo que siempre ha pasado. Medios con dinero y con unas políticas informativas identificables en todo momento. Pues estos medios y luego lo que podamos hacer nosotros de medios. Construir espacios alternativos en medios convencionales o crear otros medios o incluso recurrir al individuo o al grupo como medio, que es lo que está pasando en Internet, ¿no? Con la ley SINDE se intentó llevar la cultura de la transición a Internet. Es decir, ponerle propietario a Internet, ponerle límites y someterla al proceso de desprogramatización y de verticalización de la cultura. El uso de Internet ha sido llamativo para lo que está pasando. Ha abierto unas puertas de posibilidades informativas y de conexión inusitadas. Y en el fondo yo creo que se está haciendo una pequeña batalla para delimitar Internet, para someterla a una dinámica cultural. Yo soy muy malo pronosticando el futuro, pero muy malo. Pero soy tan malo que voy a poner dos futuros. Un futuro de violencia. Lo que está haciendo el Estado no se puede hacer sin violencia. Y quizás una parte de la violencia es absorbido por la cultura esta española de la transición, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, pues si se quieren conseguir con estas contrarreformas, habrá que utilizar la violencia. Y esto requerirá pues formulaciones culturales. Ignoro si tendrá capacidad de hacerlas el Estado. Ya, en todo caso, ya no podrá utilizar la violencia para defender la democracia, sino para defender otras cosas como el orden, que es distinto que la democracia y posiblemente a veces lo contrario. Este es uno. Y luego otro escenario es, ha habido un cambio cultural absoluto, pues es posible que se aproveche y es posible que haya nuevas formulaciones de libertad y de espacios de libertad, y yo creo que serán sin Estado. Yo creo que el Estado ha hecho lo que podía hacer.